amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Joca's Kitchen de nuevo. Gracias. Pues hoy nos vamos a ir hasta Corea. Vamos a hacer un platillo muy tradicional de su cocina. Se llama bulgogi. Seguramente ustedes lo han visto en una de sus series favoritas, esos doramas. Y significa, porque es una palabra compuesta, carne al fuego, porque es que ellos normalmente usan tiras de carne muy delgaditas y la ponen sobre piedras calientes o sobre un wok o algún sartén antiadherente, que es lo que yo voy a utilizar hoy. Bueno, también ellos usan mucho lo que es la combinación de su salsa de soya, claro, jengibre, también alguna fruta o quizás alguna crema, algo ácido y dulce también. Esa combinación la vamos a hacer hoy. Bueno, esos ingredientes son fáciles de conseguir. Yo sé que le va a encantar esta receta. Acompáñenme hasta el final. Qué delicioso nos quedó este bulgogi. Prepárenlo así. Yo lo hice con carne molida, se utiliza más en Corea del Sur. Les encanta también usarlo en hojas de lechuga bien frescas, ponen la carne y simplemente se lo comen así como taquitos. O como ya le dije al inicio, carne de ternera, de res o de cerdo, a la plancha o en su sartén, pero bien delgadita. Un tip que le quería dar. Si van a utilizar esta carne así en tiras bien delgada, les recomiendo que el trozo de carne lo pongan en refri por 30 minutos, porque así es más fácil cortarlo así finamente. Le va a gustar. Bueno, la receta completa va a estar en la descripción del video abajo. Compartan, suscríbanse y nos vemos aquí otra vez en Joca's Kitchen.